Hey, ¿qué hola? Te doy la bienvenida a un video súper especial porque hoy es mi cumpleaños, pero decidí que esta vez yo te voy a dar un regalo a ti. Se trata de una historia que me cambió la vida y espero que también te la cambie a ti. Desde que tengo uso de memoria, yo siempre viví en una casa pleca negocio. Mi papá era dueño de un taller de serigrafía artesanal, así que para mí era normal estar rodeado de tintas, cuadros, pinturas, vitrinas y muchos diseños estampados. En ese tiempo no cualquiera tenía un celular, una computadora y mucho menos internet. Lo que la mayoría hacíamos era simplemente ir a un cibercafé y ya. Mi trabajo en ese tiempo era simple, solo tenía que asistir a la escuela, sacar buenas notas y cuando yo tuviera las vacaciones de verano o vacaciones de fin de año, yo tenía que ayudar en lo que pudiera en el taller. Durante mi primer año de bachillerato, le pedí a mi papá que me comprara una computadora para poder hacer mis tareas y también para jugar y para poder ver mis series de anime favoritas como Naruto. Mi papá aceptó, con la condición de que le ayudara a hacer los nombres que le pedían habitualmente para estampar en todo tipo de camisas deportivas. Yo acepté de una porque me puse a pensar que si solo era hacer nombres y números, eso yo ya lo podía hacer fácilmente con Microsoft Word usando WordArt, porque en ese tiempo obviamente yo no conocía ni un solo programa de diseño gráfico. Cero. Luego de un par de meses de estar haciendo esto, la dificultad fue subiendo poco a poco. Lo que un día era un simple nombre recto, se convirtió en uno en forma de arco. Luego los mismos textos pero que seguían la forma de un círculo. Números que eran tan grandes que no cabían en una impresión tamaño carta. Y entonces había que sacarlos en dos hojas, cortarlos, unirlos y luego ya se podían ocupar así. Hasta que llegó el día que tuve que enfrentar al temible Winnie Pooh. Un día como cualquier otro, mi papá entró a mi cuarto, pleca, oficina y me llevó una muestra estampada de un bellísimo Winnie Pooh que se estaba comiendo su mielecita y mi papá me preguntó: hijo, ¿crees que puedes hacer esto en la computadora? Esa fue la primera vez que sentí pánico de verdad. Porque claro, yo no tenía ni idea de cómo hacer los trazos en la computadora, ni siquiera de cómo ponerle todos los colores al dichoso Winnie. Mucho menos sabía qué programa debía usar, dónde descargarlo, cómo instalarlo y la cereza del pastel, cómo iba a dividirlo yo en sus diferentes colores para que pudiera ser usado en serigrafía. Pero como yo quería impresionar a mi papá, tuve el pensamiento más importante de mi historia y el que me introdujo en el mundo del diseño gráfico de forma indirecta. Yo pensé, ¿cómo puedo aprender a hacer eso? Y aquí es donde las cosas se ponen buenas, porque yo quiero que te imagines y te pongas en mis zapatos. No había smartphones, no tenía internet ilimitado en mi casa. En YouTube había más videos de gente haciendo estupideces que otra cosa. Tener una computadora no era barato y los cursos que existían en ese momento eran presenciales y claro, eran muy caros. Como no tenía muchas opciones, lo primero que hice fue ir a mi cibercafé de confianza, pagarle $1 al tipo que lo atendía y navegar durante una hora en internet para ver qué información podía encontrar. Luego de leer varios artículos, me topé con el nombre de Adobe Photoshop, así que decidí probarlo. Lo único ahí era pues cómo lo descargo y cómo lo instalo. En ese tiempo afortunadamente Adobe te dejaba descargar sus programas durante un periodo de 7 días. Así que solo fui a la página, descargué el programa y listo. Check. Ahora, ¿cómo hago para llevarlo a mi computadora para poder instalarlo? Bueno, le tuve que decir al que atendía el cibercafé que me lo quemara en un CD de 700 megabytes junto con un gran listado de artículos de tutoriales que yo había encontrado de ese programa. Y por si te lo estás preguntando, quemar significa simplemente copiar la información en un disco y ya. Lo que pasa es que así le decíamos en ese tiempo. Una vez que ya lo llevé a mi computadora, instalarlo no fue ningún problema porque de instalación del programa sí yo ya tenía idea. El problema fue cuando lo abrí. Nunca en mi vida había visto tantos paneles, tantas herramientas y tantas opciones juntas en un solo programa. O sea, en verdad no tenía ni la más mínima idea de por dónde
comenzar. Al menos tenía un montón de tutoriales guardados por escrito. Pero luego de leer los artículos que había guardado, me di cuenta que la gran mayoría, si no es que todos los que había descargado, eran tutoriales que se enfocaban en crear efectos de texto y efectos similares para las imágenes. Ninguno de ellos me ayudaba realmente con mi objetivo, que era hacer al pinche Winnie Pooh. Pero si algo aprendí fue por lo menos a cómo crear un nuevo documento. Por algo tenía que empezar. Otro detalle fue que aparentemente me había descargado una versión del programa en inglés. O sea, encima que cuando abrí el programa me sentí súper abrumado, ahora resulta que también tenía que saber inglés. Oh my god. Pero bueno, tras ir revisando el menú, vi que el programa tenía una sección de ayuda. Eso te abría una página en HTML que ya se instalaba de una sola vez con el programa. Y eso era básicamente un manual completo que te explicaba la interfaz, las opciones y cada una de las herramientas que tenía el programa. O sea, había encontrado oro, pero estaba en inglés. Pero tenía dibujitos y tenía capturas de pantalla. Eso me sirvió muchísimo porque te muestra una imagen de cada una de las herramientas del programa y también te explica de forma concisa qué es lo que hace cada una de esas herramientas. Pues ahí estaba yo viendo una por una de las capturas, viendo más o menos qué es lo que hacía, y luego yo lo probaba dentro del programa. Y ahí fue que descubrí algo súper importante. Descubrí cómo crear una línea recta. Punto para Gryffindor. Ahí estaba yo con la herramienta de línea haciendo recta por recta. A mí me valía si eran los ojos, si era la cara. Yo iba puras líneas rectas, lo dibujé completito. Yo estaba muy emocionado y de hecho cuando terminé, al momento le hablé a mi papá para que fuese a verlo. Porque para mí eso era un logro enorme, un logro importantísimo. Luego cuando mi papá lo vio, luego de sonreír un poco, que estaba entre orgulloso y dudoso porque no entendía por qué yo estaba tan emocionado, él me preguntó: mira, pero ¿por qué las curvas de los ojos y de la cara se ven tan rectos? Mira, y le vas a poner colores al Winnie, ¿verdad? Pero ¿no sentís que la línea está muy delgada? A ver, yo con esto no quiero que pienses que mi papá era un mal padre. Para comenzar, él no me estaba obligando a que yo hiciera nada de esto. Pero tampoco te voy a mentir y te voy a decir que su reacción y sus preguntas no frenaron un poco mi emoción. La cosa es que con esas preguntas él se fue y yo seguí concentrado en mi objetivo, que era dibujar al pinche Winnie y ponerle colores y que sirviera para serigrafía. Con el tiempo y luego de ir probando muchas herramientas, me topé con la herramienta pluma. Eso se merece otro oh my god. Porque ahí supe no solo cómo hacer líneas rectas, sino cómo hacer que esas líneas rectas se convirtieran en curvas. Otro gran descubrimiento. Pasé de la línea recta a la línea curva. Eso me voló la mente. Y en algún punto, luego de unas cuantas horas usando la herramienta, pues por fin pude dibujar al Winnie completito. Obviamente el trazo estaba hecho de forma torpe, pero aprendí cómo contornear ese trazado, cómo ponerle un grosor del tamaño que yo quisiera y además de pintar ese trazo con el color que a mí me diera la gana. Más adelante conocí las selecciones con la varita mágica, otra herramienta increíble. Además aprendí cómo poder rellenar esas selecciones con el bote de pintura con el color que yo quisiera. Y así, poco a poco, viendo cada herramienta, viendo qué hacía, por fin pude completar el dichoso Winnie. No solamente era todo el trazado, sino que tenía rellenados todos los benditos colores de la camisa roja, el color amarillo, la miel, todo estaba hecho ya. Lo último y lo único que me hacía falta era averiguar cómo hacer para separar cada uno de los colores que tenía este Winnie para que se pudiera imprimir y ser utilizado en serigrafía. Afortunadamente para mí, como yo estaba muy familiarizado con el proceso de la serigrafía, me costó mucho menos tiempo aprender a hacer todo ese procedimiento. 3 Doritos después,
Mi papá llegó bien orgulloso a mi oficina pleca cuarto y llevaba con él una pieza, una tela negra donde estaba estampado el bendito Winnie, que yo hasta había soñado con él, había tenido pesadillas con él. Pero cuando lo vi, te juro que en ese momento me sentí como aquel meme que dice, es bellísimo. Para mí significaban muchas horas de aprendizaje, muchas horas de duda, muchas horas de fallo y error, pero a la vez significaba para mí un gran éxito personal. Y ese fue el inicio de mi travesía en el mundo del diseño gráfico, pero tomando como punto de partida la serigrafía. Por eso cada vez que veo un Winnie Pooh, entre que lo odio, me da así como miedito, y a la vez me recuerda por qué yo elegí la carrera que elegí y por qué decidí crear un canal de YouTube. Entonces, el regalo que viene acompañado junto con esta historia es esta reflexión. Cada vez que te vayas a enfrentar a algo que para ti es un reto personal, profesional, en vez de simplemente decir no sé, la palabra más importante y poderosa que debes utilizar es ¿cómo? La palabra no sé te va a cerrar toda posibilidad de crecimiento y te va a mantener estancado siempre ahí en el mismo lugar. Mientras que la palabra cómo abre tu mente a cometer errores, a arriesgarte, a tener aciertos y sobre todo a aprender. No te preocupes por el qué dirán. Algunas veces para otras personas nuestro progreso no significa nada, pero solo tú sabes el esfuerzo que te ha costado llegar hasta donde estás o aprender lo que has aprendido. Alguien que no ha pasado por todo ese proceso nunca lo va a entender. Entonces, solo ignóralos y tú a lo tuyo. Para mí ser autodidacta es algo que te cambia totalmente la vida de forma positiva. Da igual si estás estudiando, si no pudiste ir a la universidad o si crees que ya es demasiado tarde. Eso da igual.